Vamos con un tema que seguro que traerá polémica en los comentarios, pero que como siempre trataré de abordar desde el punto de vista más objetivo posible. Hoy hablamos de la historia de una ideología esencial para entender la historia del siglo XX y el mundo actual. Hoy en Memorias de Pez hablamos de la historia del comunismo. A lo largo de toda la historia podemos encontrar pequeñas pinceladas de sistemas políticos que podían tener algún elemento que más tarde tendría el comunismo, pero sin embargo hablar del comienzo del comunismo es hablar de Karl Marx y del siglo XIX. Nos encontramos en plena revolución industrial. Las grandes fábricas y minas han creado una clase social urbana que había abandonado el campo y que vivía en la más absoluta pobreza, en condiciones completamente inhumanas, con jornadas interminables de trabajo, salarios tercermundistas y condiciones de seguridad muy precarias. En este contexto, en 1848, Marx y Friedrich Engels publican el Manifiesto Comunista. Hay dos puntos del comunismo que son los más importantes. El primero es conseguir la nacionalización de los medios de producción y transporte, es decir, que el Estado sea el dueño de todo aquello que sirva para producir cosas y todo aquello que pueda transportarlas. De esta forma, Marx cree que acabará la explotación de la burguesía al proletariado y por tanto se acabarían las clases. Lo segundo es el medio para conseguir esto. Para conseguir un Estado comunista es necesaria una derrocación violenta, una revolución que permita instaurar la llamada dictadura del proletariado. Las ideas de Marx y Engels comienzan a extenderse como la pólvora por toda la Europa industrial, llegando a la Europa del Este, donde se encuentran países todavía sin apenas industria y donde a priori el comunismo podría tener menos sentido. Sin embargo, es en algunos de estos países donde las ideas comunistas acaban calando. No es hasta principios del siglo XX cuando los comunistas se organizan y se fundan partidos comunistas en varios países como Rusia, Austria, Alemania, Finlandia, Hungría, Polonia, España, Italia, Alemania y muchos más. Las ideas comunistas llegaron incluso a América Latina, y países como Argentina, México, Uruguay o Brasil vieron también nacer a partidos comunistas en sus territorios. Para unir a los trabajadores de todo el mundo se crea la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, también conocida como la Primera Internacional, que consigue unir a sindicalistas, socialistas, anarquistas y obreros principalmente de Inglaterra, Francia e Italia. Si bien es verdad que la Primera Internacional no tiene una gran acogida, salvo en Francia. De hecho, lo más destacable que ocurre en la época de la Primera Internacional es una escisión en ella entre los seguidores socialistas de Marx, a los que se les llamará en adelante marxistas, y los anarquistas, más próximos a las ideas del ruso Mikhail Bakunin. La Primera Internacional se disuelve en el 1876 y da paso a una Segunda Internacional, que excluyó a los anarquistas y que no tuvo una gran repercusión histórica, por culpa de las disputas entre partidos socialistas de diferentes países. Lo más destacable de esta fue la declaración del 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores en 1889 y el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora en 1910. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, las tensiones entre socialistas de diferentes países se acentúan, sobre todo entre los partidarios de la guerra y los que no lo eran y priorizaban la lucha obrera. Es entonces, en 1917, cuando ocurre el momento más importante en la historia del comunismo, la Revolución Rusa. Con una Rusia desangrada por la guerra mundial, el hambre y anclada en una monarquía absolutista regida por los zares, la revolución estaba servida. A principios de año ocurre la Revolución de Febrero, según la cual el zar tiene que abdicar y un gobierno provisional permite la entrada de refugiados políticos, entre ellos alguien que todos conoceréis, Vladimir Lenin, al que los alemanes envían a Rusia con una buena cantidad de dinero para que desestabilice el país. Y dicho y hecho, Lenin y Trotsky se sitúan a la cabeza del partido bolchevique, un partido revolucionario que pronto se subleva llevando a cabo la Revolución de Octubre. Los revolucionarios asaltarán el palacio del zar en Petrogrado y más tarde ejecutarán a la familia real al completo. También derrocan al gobierno provisional. Durante la Revolución Rusa y los años posteriores, los bolcheviques se tendrán que enfrentar a otras fuerzas contrarrevolucionarias, como los realistas, partidarios del antiguo régimen zarista, o los mencheviques, que eran contrarios al antiguo régimen pero menos revolucionarios que los bolcheviques. Sin embargo, Lenin y sus bolcheviques triunfan y toman el control de Rusia para después fundar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también conocida como URSS o simplemente Unión Soviética. Poco después de tomar el poder se funda la Tercera Internacional, también conocida como la Internacional Comunista. Coincidiendo con esto, comienzan a surgir partidos comunistas en muchos lugares de Europa, como Suecia, Finlandia, Austria, Hungría, Polonia o Lituania, mientras que en otros países como Reino Unido, Francia o Alemania, el movimiento aumentó exponencialmente al acabar la Primera Guerra Mundial.
Pero volvamos a Rusia, que es donde realmente está a punto de ocurrir algo histórico, ya que es la primera vez que se iba a poner en práctica el comunismo a gran escala. Las primeras medidas de Lenin son sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial, a cambio de una gran parte de su territorio. Lenin aprueba también la separación de Iglesia y Estado. Se aprobó la igualdad entre hombres y mujeres y se estableció el matrimonio civil. También se estableció el mismo sueldo para los funcionarios y obreros. Se nacionalizó la banca y las grandes empresas y se aseguró el control obrero de las empresas de más de 5 trabajadores. El gobierno también decretó la anulación de la deuda del Estado. Sin embargo, todo esto tendrá un precio. Una cruel y despiadada represión llevada a cabo por la Checa, una policía política que no dudaba en encarcelar y fusilar a todo aquel sospechoso de ser contrarrevolucionario. Lenin muere en 1924 y llega al poder Joseph Stalin, al que no le tiembla el pulso para ejecutar a cualquier otro líder que le pudiese hacer sombra, incluido a uno de los padres de la Revolución Rusa, León Trotsky. Stalin también purga a buena parte de los oficiales del Ejército Rojo. Stalin convirtió la atrasada Unión Soviética en una auténtica potencia mundial con un crecimiento vertiginoso, pero ¿cómo lo consiguió? Básicamente con 4 medidas de impacto. En primer lugar, se prohibió la propiedad privada de los medios de producción, convirtiéndose las tierras, fábricas, transportes, viviendas, editoriales, periódicos e imprentas en propiedad estatal. Se dio prioridad a la industria pesada con el objetivo de construir las infraestructuras necesarias y la electrificación del país. Se instituyó una economía dirigida por el Estado mediante planes quinquenales y se colectivizaron los medios de producción agrícola e industrial. Convertida en una gran potencia económica, la Unión Soviética es el mayor artífice de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, lo que dará un buen empujón a la popularidad de los partidos comunistas europeos. Pero a cambio, la Unión Soviética se ve sometida a una cruel y despiadada tiranía de Stalin que populariza los llamados gulags, campos de trabajos forzosos en las zonas más inhóspitas de Rusia como Siberia. Sin embargo, aún hay más, y es que, según varios historiadores, Stalin es el responsable de la muerte de más de 20 millones de personas, convirtiéndole en uno de los mayores genocidas de la historia. Acabada la Segunda Guerra Mundial, la URSS estableció gobiernos comunistas títeres en los países de la Europa del Este, como Alemania Oriental, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía y Polonia, mientras que en Yugoslavia y Albania fueron los propios comunistas de esas naciones los que tomaron el poder. En 1949, tras una guerra civil, el Partido Comunista Chino también se hizo con los mandos de su gobierno, creando un nuevo tipo de comunismo llamado el maoísmo, en honor a su líder Mao Zedong. El maoísmo se diferenciaba del marxismo-leninismo en que con Mao no es el proletariado el eje del sistema, sino que lo es el campesinado. Las reformas agrarias fallidas y la cruel represión del régimen de Mao convirtieron a este en el mayor genocida de la historia, ya que se calcula que Mao fue el responsable de la muerte de más de 70 millones de personas. La Guerra de Corea, que estalla en 1950, evidencia la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? Muy sencillo. Tras la Segunda Guerra Mundial hay 2 bloques de países con 2 modelos de sociedad completamente diferentes. Por un lado están los países capitalistas, con Estados Unidos y la Europa Occidental a la cabeza, y por otro los países con gobiernos comunistas, con la Unión Soviética y China como mayores exponentes. En 1955 se firma el Pacto de Varsovia, como un acuerdo de cooperación entre las repúblicas socialistas del bloque del este de Europa, liderado por la Unión Soviética, con la exclusión, eso sí, de Yugoslavia. En agosto de 1961, la República Democrática Alemana inició la construcción del Muro de Berlín, con la excusa de frenar las conspiraciones occidentales, aunque en realidad se pretendía evitar la huida masiva de personas hacia el bando occidental. La Guerra Fría está desde un principio marcada por una carrera armamentística centrada en las armas nucleares y por una carrera espacial en la que Estados Unidos y la Unión Soviética compiten por ver quién llega antes al espacio o a la Luna. Al calor de la Unión Soviética y China surgen varios gobiernos comunistas en Asia. Ahí van algunos ejemplos. Kim Il-sung se hará con el poder en Corea del Norte, dando origen a un nuevo comunismo, el Juche. Pol Pot toma el poder en Camboya, Ho Chi Minh en Vietnam y Ne Win en Birmania. Todos ellos tuvieron una vez más algo en común, ser dictadores sanguinarios a los que no les temblaba el pulso a la hora de reprimir cualquier tipo de oposición. Regímenes del mismo corte también surgieron en algunos países africanos como Angola, Mozambique, Etiopía, la República Popular del Congo o Benín. En Latinoamérica el comunismo no tuvo el mismo tirón. Sí hubo guerrillas en varios países como pueden ser las FARC en Colombia, o experiencias socialistas como la de Nicaragua, pero el único caso en la que triunfase definitivamente una revolución fue en Cuba,
en la que la revolución cubana dio paso al régimen de Fidel Castro en 1959. El régimen cubano eliminó la gran y mediana propiedad privada e inició un proceso de expropiaciones y nacionalizaciones, así como una importante reforma agraria. Para contrarrestar el auge comunista, los países capitalistas desarrollaron amplios sistemas de bienestar públicos que tuvieron una gran acogida entre la población. Sin embargo, con el paso de los años, los regímenes comunistas empezaron a dar muestras de agotamiento. Las economías de China y la Unión Soviética comenzaron a flojear. China asumió que su única salvación era abrirse al libre mercado, algo que consiguió llevar a cabo con un gran éxito. La Unión Soviética, presidida por Gorbachov, trató de llevar a cabo un cambio similar, pero el país colapsó y la Unión Soviética se desintegró en multitud de países en 1991. Sin embargo, el símbolo del ocaso comunista fue la caída del muro de Berlín en 1989. Tras la caída del muro, el comunismo apenas sobrevivió en unos pocos países pequeños como Mozambique o Corea del Norte. El régimen de Fidel Castro en Cuba también sobrevivió a la caída del muro y consiguió cierto apoyo internacional con el auge del socialismo bolivariano que alcanzó países como Venezuela o Bolivia. Y para concluir, solo decir que si algo nos ha quedado claro tras repasar la historia del comunismo es que el capitalismo ganó la batalla. Y ahora, una pregunta para ti. ¿En qué crees que falló el sistema comunista? Comenta por ahí abajo y nos leemos. Recuerda que puedes suscribirte al canal y darle a like si te ha gustado el vídeo. También si te gusta la economía puedes seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.